¿Cuántos quieren continuar el ministerio de Jesús? Es para toda la iglesia. Ve, yo voy al cielo, ya fui coronado, ahora te delego la autoridad, yo voy contigo hasta el fin, te capacito y en mi nombre veas discípulos de mí. Discípulos tuyos y míos no, ¿de quién? De Jesucristo, discípulos de Él. Ahora, id es para los discípulos, id no es para la galería, id no es para el mundo, porque Dios no quiere que hagan discípulos del mundo. Ya hay demasiados discípulos del mundo. Id no es un llamado religioso, es un mandato para la iglesia de Cristo. Id no es hacer religiosos. Id no es construir templos. Id es llevar el mensaje del evangelio, rescatar las almas y de los que quieran imitar a Jesús, hacer de ellos discípulos de Cristo. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 28 del 18 al 20. El libro de Mateo o San Mateo, no importa cómo aparezca en tu Biblia. El Evangelio según Mateo está después, el comienzo de los Evangelios. Después del Antiguo Testamento comienza el libro de Mateo, uno de los 4 evangelios que dan testimonio de Jesús y su obra. Capítulo 28, versículo del 18 al 20. ¿Estamos listos? Leemos bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tu hermoso y valioso envío de regalo que enviaste a Jesús como sacrificio, Señor, por nuestra salvación. Enviaste a Jesús a morir en nuestro lugar, a padecer lo que nosotros merecíamos, yendo a una cruz donde solo se clavaban los criminales, los peor de lo peor. Señor, y a Él no le importó, siendo inocente, siendo santo, morir en nuestro lugar. Pero también, Señor, gracias porque al tercer día lo resucitaste de entre los muertos. Un hecho tan impactante que ha cambiado la historia del planeta. Aunque lo hayan querido negar, las evidencias históricas y las evidencias, Señor, de los testigos declaran que Jesucristo resucitó. Y juntamente con Él nos das el privilegio de algún día también resucitar y ser hechos transformados totalmente a tu imagen y semejanza. Pero mientras estamos en la tierra, nos has enviado con una misión: ir y hacer discípulos de Jesús. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de llegar a ser tus discípulos. Y te pedimos que nos ayudes a conectarnos con otras vidas, como vimos en ese video, Señor, y que podamos estar siendo un vínculo, un instrumento de tu espíritu y de tu palabra para llevar el mensaje del Evangelio a toda la tierra y todas las naciones y llevar al cielo la ofrenda más costosa que te costó sangre, las almas para Cristo. Gracias, bendito Dios, te damos gracias, Espíritu Santo, y lo queremos hacer contigo, porque separado de ti nada podemos hacer. Te damos a ti toda la gloria y la honra, bendito Dios, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Ok, bueno, la palabra it. It no es, por favor, it es una palabra que tiene un peso según la autoridad que la declara. No es lo mismo que uno de nuestros amados ujieres, y un aplauso a los servidores de esta casa, mientras usted está aquí sentados recibiendo y están sirviendo, que se pare al lado de usted y le diga: vaya, vaya, eat, y tráigame agua. Usted lo miraría como, perdón, excuse me. Pero si llega en este momento una máxima autoridad de la policía y te dice: id a la pared, usted va como manso corderito. Pero si te lo pide el presidente de la República con todo su ejército alrededor, ¿usted qué hace? Ni lo piensa. Así que la palabra id conlleva un mando establecido por autoridad que es irrevocable y es una ley. Y estamos hablando de quien dice id y hacer discípulos en este capítulo de Mateo 28, no lo está diciendo cualquier persona. Y quiero aclarar algo. Dios envió a su Hijo
en forma humana. Quiero aclarar eso. Él se humilló dejando su gloria como el Hijo de Dios, dejando todo su reino y se humilló a lo sumo tomando forma humana. Cuando vemos los atributos de Dios, su poder y gloria, y vemos al hombre que dentro de la tierra es la máxima creación en autoridad y conocimiento y inteligencia. Pero cuando comparamos a esta máxima creación al lado de Dios, es como compararte a ti en complejidad, conocimiento y capacidad al lado de una amiba o bacteria. ¿Me sigue? Y creo que estoy siendo demasiado generoso con la humanidad. Sería como tratar de comparar a todo el universo que no conocemos con una mota de polvo. ¿Vio la diferencia? Así que quien sigue a Jesús está siguiendo a ese Dios creador de todo, todopoderoso. Pero nos ama de tal manera que envió a su Hijo, lo humilló, lo mandó a convertirse en un ser humano para que lo entendiera. Porque Dios había enviado profetas, había enviado mensajeros, ángeles, y nadie le entendía o le hacía caso. Y en su misericordia fue poco a poco, escogió una nación, no escogió la nación más capacitada ni la más hábil, escogió la nación más terca, más pequeña y más nómada de todo el desierto, para que no dijeran algunas naciones, no, el evangelio solo es para naciones poderosas. O para que dijeran otros, no, el evangelio es para naciones pobres. Abraham no tenía ni nación, así que agarró un hombre y lo llevó al desierto, para que no fuera una situación territorial al principio. Y si bien es claro de que el pueblo de Israel se le promete una tierra prometida, también hay que entender que cuando Dios hablaba con Abraham, la tierra prometida que le estaba hablando no era la parcela de tierra temporal. La Biblia dice en Hebreos 12 que Abraham entendió que la tierra prometida era el cielo. ¿Me sigue? Claro, las cosas se van distorsionando y se materializan, y muchas veces las cosas espirituales que Dios nos habla las rebajamos a un entendimiento natural. Y eso ha traído grandes consecuencias incluso en la iglesia de Jesucristo. Enseñanzas que Jesús ha dado del punto de vista espiritual con el tiempo, de generación en generación, por falta de un buen discipulado, de una buena formación bíblica y espiritual, la gente comienza a interpretar la Biblia según su contexto cultural y según su contexto de conocimiento. Y ya me va a entender hacia dónde llevo el mensaje. Y eso ha llevado a la iglesia a encajonarse. Ahora bien, ese Dios todopoderoso envía a su Hijo glorioso que se humille como el Cristo y adopte la figura humana de una persona llamada Jesús. Diga conmigo, Jesús. Yeshua significa el Salvador. Nadie conoce el nombre real de Dios, el que es el en el cielo. No lo ha revelado, no lo va a revelar cara a cara. Es más, ni los ángeles conocen su nombre. Solo Cristo conoce el nombre del Padre. Y dile que tiene al lado, y tú lo vas a conocer. ¿Por qué? Porque en el cielo sus servidores, los ángeles, lo conocen como el Señor, Hashem, Adonai. ¿Me sigue? Ya. Y cuando se le presentó a Moisés, dijo, ¿cómo te llamas? Te amo, pero no tienes el nivel para revelarte mi nombre. Yo soy el que soy. Ahora, ¿saben que a alguien Dios le reveló su nombre? A la iglesia. Por eso le dijo a los apóstoles, vosotros aún no recibís nada porque no pedís en mi nombre. Ahora, ¿el nombre de quién? El nombre de su Hijo. Porque la iglesia es un regalo para el Hijo y no me voy a meter allí. Así que diga conmigo, Cristo tomó forma humana y se convirtió en Jesús. El mismo Dios que creó al hombre con sus manos, creó los espermatozoides, los óvulos, armó todo ese sistema complejo biológico, ahora se somete a sus propias reglas que él establece y se vuelve una semillita que el Espíritu Santo pone en el vientre prestado por María para venir Cristo al mundo. ¿Me sigue? María presta su vientre voluntariamente, obedeciendo el que ella va a ser la receptora de la vida de Cristo, ahora hecho hombre. Así que los genes de Cristo en la tierra
humanamente son los de María, pero espiritualmente del Padre vienen del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo le da vida a ese óvulo y comienza a formarse el cuerpo de Jesús. Pero ¿quién estaba dentro de esa célula? Cristo, diga conmigo, Cristo. Se le estaba formando un cuerpo físico, ¿me sigue? Así que cuando nace Jesús, ¿ah? y celebramos ritualmente o tradicionalmente el 24 de diciembre el nacimiento de Jesús el Cristo. ¿Me sigue? Así que ¿cuál era el nombre que Cristo tomó en la tierra? Jesús. Perfecto, vamos muy bien en esta clase de discipulado básico. Entonces ya tienes claro que Cristo existe antes que Él tomara forma de hombre como Jesús. Sigue aquí, ¿seguro? Si haga así, haga como los perritos de taxi hindú. Excelente. A que por lo menos crea que yo estoy viendo lo que entendió. Ok. Jesús predicó el mensaje que como Cristo oyó en la eternidad antes de que la tierra fuera formada. Dios sabía que Él darle la voluntad al hombre, sabía que se iba a crear un ángel que se iba a revelar, pero como es un Dios que es amor, permitió que todo caminara en su curso, porque el amor nunca te va a prohibir que lo rechaces a Él o no lo aceptes. Él quiere que lo aceptes por amor, no por intimidación y manipulación. ¿Me sigue? Por eso creó a Lucifer sabiendo que lo iba a traicionar y creó al hombre sabiendo que lo iba a traicionar, porque nos ama, nos respeta. Pero Dios no ve como tú y yo vemos, porque yo diría, ya yo le he dicho eso a Dios varias veces, ya dejo de decírselo, ¿por qué creaste a Lucifer? ¿Por qué creaste a la suegra, Señor? Yo digo lo que usted no se atreve. Por eso yo no tengo suegra, tengo mamá. ¿Cierto? ¿Por qué permites el mal si sabías que esto iba a pasar? Y la respuesta bíblica es por respeto y amor. ¿No sería Dios todopoderoso y todo amoroso si sabiendo que uno va a crear algo lo va a rechazar? Eso sería un Dios todo temeroso. Pero Él sabía que el riesgo de crear seres angelicales con voluntad para que lo amasen y hombres que lo amasen voluntariamente era un riesgo muy grande, que no todos lo iban a amar voluntariamente, que iban a hacer algo en esas criaturas inteligentes llamado el egoísmo y la maldad, y que la maldad no es más que el deseo de ser Dios sin Dios. En pocas palabras, la oferta de Satanás es, no necesito a Dios, yo puedo ser Dios. Y ese día el bombillo descubrió que sin la electricidad no brilla. Ese día Satanás descubrió que separarse de Dios, no desear estar con Dios, te apaga porque Él es la luz, Él es el amor, Él es la santidad y en Él está el poder. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Quedó en tinieblas. Y esa oferta engañosa que Él experimentó, quería que los ángeles ahora por venganza también la experimentaran y engañó un tercio de ángeles. Y ahí no se queda la rebelión de tratar de desconectar las criaturas de Dios, su creador, su fuente, sino que fue al hombre. Pero Dios no ve las cosas como tú y yo las vemos. En medio de toda esa epopeya, que Dios estaba en perfecta armonía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deciden crear criaturas inteligentes, angelicales y humanas para disfrutarlas y ellos disfruten, cuyo placer, honor de Dios va a ser servirles. Servirles un universo, servirles vida, servirles, ¿me está entendiendo? El honor de Dios como creador y fuente es servir a su creación. Por eso usted ve que los ángeles están santos, 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 te amamos, te adoramos por todo lo que le creó y Él está pendiente que los ángeles estén bien. Así era el Edén. Por eso yo creo que a Adán lo van a esconder como por 300 millones de años cuando subamos al cielo, ¿verdad que sí? Después de eso hay que sudar para mantener el sistema. Hay que trabajar muy duro para mantener la vida aquí. Pero antes del pecado, el mayor honor del Creador y de Cristo era mantener todo en perfecta armonía y Adán disfruta la creación, multiplícale y ponle nombre a lo que te regalé. O sea, el trabajo de Adán era disfrutar un resort 5 estrellas lleno de ángeles, con animales que no pican, serpientes que no hacen daño, flores que no tienen espinas, y una mujer sosa que le puso al lado. Y no tenía suegra. Y hecho el chiste, porque es verdad, yo lo repetiré siempre en esta iglesia, que tengo muchas suegras, deje de ser suegra y vuelva a ser mamá. Porque el plan original de Dios es familia, no parcelas de poder. ¿Aló?
Pero el problema de todo es el pecado. Ahora, ¿cómo vio Dios todo desde el principio? ¿Quieren para seguir la prédica? ¿Qué tiene que ver con conexión? Que cuando se reunió el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es un solo Dios, es un gran misterio, pero es así, un Dios trino, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sabía que lo iba a traicionar. ¿Por qué? Porque Dios no puso su mirada en los que lo iban a negar y rechazar, en los que se iban a volver satánicos. Dios puso su mirada en el remanente angelical y humano que lo iban a amar voluntariamente y poder ahora no solo ser un Dios que está en todo, sino crear criaturas con que compartir su amor y su creación. ¡Wow! Un aplauso a Él. Él no ve lo que usted y yo vemos. Él ve lo valioso entre lo vil. Él ve si es un gran riesgo, pero también va a haber criaturas que van a aceptar nuestro amor y se van a dejar amar. ¿Hay alguna criatura aquí que se quiere dejar amar por Dios? Digo, yo me dejo amar y cuidar, yo no tengo esfuerzo. ¿Me sigue? Ahora bien, ¿por qué llevo esta conversación? Porque te dijo que it, por favor pónganla, it, no la dio cualquiera. Y aquí comienza mi prédica. Cuando Jesús muere en la cruz, ¿quién muere en la cruz? Perfecto. Desciende al tercer día, desciende ante los muertos y al tercer día asciende como el único Hijo de Dios. Pero una vez que el Padre lo glorifica, por eso le dijo a María, no me toques porque aún no he sido coronado nuevamente, glorificado. Quien desciende y se le presenta a los apóstoles ya no es solo Jesús, ahora es el Cristo eterno glorificado nuevamente. ¿Me sigue? Por eso Jesús tenía autoridad en la tierra y sobre los demonios, pero Cristo se le dio doble gloria y doble honra, porque dice, ahora me han dado toda potestad, no solo en los cielos, sino me la gané en la tierra. O sea, en pocas palabras, yo soy el Dios de los cielos que estaba gobernando los cielos, pero les mostré que también puedo ser el hombre como Adán, que no pierde la gloria ni la santidad. La recupera allí, se la da el Padre. ¿Me sigue? Entonces, este it no lo da cualquiera. Es una orden dada por el Dios Todopoderoso que era glorioso en el cielo y ahora como el Hijo es glorioso en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Te lo está dando la máxima autoridad de la creación dada por el Padre. Si tenemos que respetar un policía, creo que deberíamos respetar este it. Así que por favor, mírame al que está al lado, ponle ojos pullosos así serio y dile, más vale que vayas. Vamos a leer Mateo 28 rapidito otra vez. ¿Qué dijo? ¿Quién se le acerca? Claro, porque está en forma humana. ¿Pero quién le está hablando? El Cristo. Entonces aquí puede decir Jesucristo. Cuando decimos Jesucristo es que estamos diciéndole a Dios, ya tengo revelación que Jesús es más que un hombre, más que un profeta. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, autoridad, todo dominio significa, me fue dada que en el cielo y en la tierra. Por tanto, este está diciendo, por tanto, lo que te voy a mandar, no puedes revocarlo. Por tanto, id. Pero también significa, por tanto, te capacito y te delego que después de yo, tú eres la máxima autoridad. Dile que ten al lado. El id es decirte, tú me representas. ¡Wow! ¿Están viendo? Te está diciendo, mis compadres, ¿a quién fue a visitar? A los fieles, a los que permanecieron hasta el final, a sus discípulos. Y le dice, hey chicos, llegó la hora de delegarle autoridad. Yo ya fui coronado y me dieron toda autoridad. Por tanto, ahora tengo la autoridad para enviarlos a ustedes en mi representación porque vuelvo a gobernar el universo desde mi trono. ¿Y qué mandó? Por tanto, id y hacer discípulos. Ahí al lado de Jayalía nada más. Por todas las naciones.
Perfecto. Entonces yo pregunto, ¿id es una opción o es un mandato? ¿Podemos obviarlo? Pero dile que tiene al lado, es el enorme privilegio de ser enviados como discípulos de Cristo, representándolo y continuando su ministerio. ¿Cuántos quieren continuar el ministerio de Jesús? Es para toda la iglesia. Ve, yo voy al cielo, ya fui coronado, ahora te delego la autoridad, yo voy contigo hasta el fin, te capacito y en mi nombre veas discípulos de mí. Discípulos tuyos y míos no, ¿de quién? De Jesucristo. Discípulos de Él. Ahora, id es para los discípulos. Id no es para la galería. Id no es para el mundo, porque Dios no quiere que hagan discípulos del mundo. Ya hay demasiados discípulos del mundo. Id no es un llamado religioso, es un mandato para la iglesia de Cristo. Id no es hacer religiosos. Id no es construir templos. Id es llevar el mensaje del evangelio, rescatar las almas y de los que quieran imitar a Jesús, hacer de ellos discípulos de Cristo. Amén. Así que id es el enorme privilegio de los discípulos. Y esto se llama la gran comisión. ¿Cómo se llama? La gran comisión. Y la gran comisión tiene 5 pasos para ejecutarse. ¿Cuál es la gran comisión? Id a hacer ¿qué? Discípulos a las naciones. Ya sabemos que aquí todos lo primero que va a hacer Jesús, después de abrazarnos, darnos la bienvenida al cielo, es preguntarte, ¿qué hiciste con mi mandato? Jesús nos dejó 2 mandamientos. Uno encierra todos los 10 mandamientos del Antiguo Testamento y todo lo que Dios mandó en el Antiguo Testamento, uno, y es un mandamiento personal para con Dios. Diga conmigo, mi identidad. ¿Amarás a Dios con qué? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es muy difícil de vivir. Porque poner a Dios con toda tu fuerza, no todo el día andamos con toda la fuerza pensando en Dios. Tener la fuerza en el dinero, en el trabajo, en resolver un problema. No menos que hagamos. A veces la mente está por allá, la fuerza es por acá. Así que mantenerte enfocado con todo tu ser en Dios es una disciplina. ¿Es una qué? Y por eso te van a llamar discípulo. ¿Qué es un discípulo maduro? El que logra caminar en este principio de amor. Ya conmigo, el amor está por encima de la ley. O sea que un discípulo maduro es alguien que camina en amor, primero a Dios, después al prójimo y después yo. Amén. Pero dejó un segundo mandamiento, este va hacia afuera. Diga conmigo, no solo me ames y ames a los demás, sálvalos y hazlos discípulos. ¿Qué vamos a enseñar a formar en ellos? El primer mandamiento. Amar a Dios sobre qué? Y al prójimo, ¿me sigue? De salvarlos y enseñarles a caminar en ese primer mandamiento. Wow, quedó claro, sencillo, ¿verdad? Listo. Entonces, la gran comisión, Jesús la ejecutó porque el primer enviado de la gran comisión fue Jesús. ¿Y cómo lo hizo Jesús? Lo hizo en 5 pasos. 5 pasos que te voy a enseñar hoy para que tú lo hagas. Y son los 5 ejes de nuestra visión. Todo lo que hacemos en esta casa camina en estas 5 esferas que Jesús trabajó. Cuando usted sale recién convertido aquí, la mujer del pozo hizo esto. El endemoniado gadareno aplicó esto. ¿Qué fue lo primero que hizo? Los 5 pasos de la gran comisión. ¿Cuáles son esos 5 pasos de la gran comisión? Estoy hablando para que el chico, gracias. Lo primero que hizo Jesús cuando salió bautizado del Jordán fue que evangelizó. Ve y evangeliza. Luego, a la gente que recibe el mensaje y hace su confesión de fe, que Jesucristo es el Señor, se arrepiente de sus pecados en oración, tienes que consolidarlo. Es como una relación. Porque comienzas a conectarlo con Dios, con la iglesia, con el mensaje, con Jesús. Luego que está consolidado, que la persona está confirmada, dice, no, yo quiero seguir a Jesús. No una emoción de rato, no una escapatoria por una enfermedad, no un leproso que lo sanó y salió corriendo. No sé después qué dijo, ya conseguí lo que quiero, me alejo de Dios. Estoy hablando que tú lo estás ayudando a consolidar en su decisión. Me arrepiento del pecado y pongo mi fe en Jesucristo por la eternidad y le obedezco. Esas personas dan la siguiente señal para la siguiente estación, que Dios lo quiere llevar. ¿Cuál? Discipula.
Jesús, después que los consolida, ¿qué hace? Los discipula. ¿Y qué es discipular? Enseñarles, formarlos a cómo caminar en el mandamiento más grande. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Los disciplina, los forma, los está modelando a vivir una vida de discípulo, porque él es el discípulo del Padre, él aprendió de su Padre eso. Y luego que el discípulo ya entendió el mensaje y se está esforzando por madurar en obedecer a Dios y agradarle como una ofrenda de oración, ¿qué hizo Jesús? Los capacitó. Los capacitó, primero le dio su nombre. Los envió primero de dos en dos y le dijo, vaya, pero antes les dio su nombre, autoridad, los capacitó, los entrenó. Y quiero hacer una diferencia. Formar es discipular. Ya conmigo, discipular es formar. Yo puedo enseñarte a hacer pan, pero para eso necesitas verme primero haciendo el pan y probando el pan. Luego que fuiste discipulado al lado mío, porque estoy delegando un entrenamiento, te voy a enseñar el porqué de las cosas, cuánto de harina, cuánto de aceite, por qué se echa el agua antes. Si yo cometo el error de enseñarte esto antes de ver el proceso, tú no vas a entender nada. Pero si ves el proceso desde que abro la bolsa de harina, la pongo en el lugar y ves cómo termina el producto, tú vas a entender el por qué se requieren estos entrenamientos. Así que luego que Jesús los discípulos les daban, los ponía, hagan esto, hagan lo otro, hey, perdónense, hey, no peleen entre ustedes, los vivía, eso no le agrada a Dios, esto le agrada a Dios, esto le agrada a mi padre, esto no le agrada a mi padre, háganlo así. Luego los sentaba en la noche de dar una parábola y le decía, les voy a revelar lo que quiere decir las parábolas. Así de conmigo, discipulado y capacitación. Pero no lo dejaba para que fueran eruditos de la santidad, sino que inmediatamente con lo que han visto, discipulado, y han aprendido capacitación, los enviaba a enseñárselo a otros. Y eso se llama enviar. Así que, ¿qué es evangelizar? Los 5 pasos comienzan con lo más sencillo. ¿Cuántos aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? Ok, todos levánteme la mano alta, mire al cielo, sonría. Tome una foto a la gente de producción. Perfecto. El día que mueras te recuerdas de esta foto y esta foto porque lo primero que los ángeles te van a preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Por qué quieres entrar al cielo? ¿Qué le va a usted así? No es que quiera. Jesucristo murió por mí y su sangre me capacita para entrar al cielo. No vengo por obra, sino por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles dicen, amén, bienvenido, adelante. Porque los religiosos van a decir, es que me porté muy bien. Los legalistas, yo prediqué el evangelio por el mundo. Los agnósticos, yo sé que había un Dios, pero no sabía que había requisitos. Y los ateos van a decir, ay, Dios existe. Los creyentes van a decir, yo entro aquí por gracia, por favor inmerecido, por el amor del Padre de haber enviado a Jesús, el cual murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día. Y yo lo confesé. Tengo una foto en la Iglesia Cristiana Global un día como hoy. ¿Quieren tomarse la foto de nuevo? Esto es confirmar. Levante la mano, diga, yo soy creyente. Qué bueno. Así que evangelizar es ir a ganar un nuevo creyente. ¿Qué es evangelizar? Ganar un nuevo creyente. Perfecto. ¿Y cómo lo puedes hacer tú? Porque la iglesia te va a formar, nuestra congregación, estas 5 esferas te entrenamos. Por eso usted tiene que venir a nuestros sistemas de formación de discipulado. Porque de lo que vemos, testificamos, de lo que sabemos, hablamos. Pero en el momento que ya aceptaste a Jesús, algo Jesús hizo en ti. Y desde esa pequeña o mucha labor que Dios ha hecho en ti, desde allí ya puedes evangelizar a otros. La mujer del pozo era una mujer promiscua, una mujer insegura que estaba buscando en los hombres lo que solo Dios le podía dar. Esa sed que tenía de amor, los hombres no se la daban. Es más, era una rechazada social por su promiscuidad. Y cuando se acerca a Jesús, le dice, tráeme a tu marido. No tengo marido, no seas mentirosa. El marido que tienes no es tuyo, tiene 5 maridos. Tenía un corazón muy grande. ¿Sí? Por eso ningún hombre se lo podía llenar.
Les dije que Dios ve las cosas diferentes a usted y a mí. Nosotros vemos una mujer promiscua. Jesús ve un pozo vacío que solo necesita agua. Y él era el agua que ella necesitaba. Así que, ¿qué hizo Jesús? La evangeliza, le da la buena noticia que Él es el agua de vida. Ella acepta el agua de vida. Su sed inmediatamente, el Espíritu Santo la llena, se siente saciada, identifica que es el Mesías. Una experiencia corta, no tenía toda la Torá, solo tenía el Pentateuco porque era de Samaria. Así que esa mujer con poca Biblia, con poco de conocimiento de los evangelios, pero con una gran experiencia de conversión y arrepentimiento y de fe en Jesucristo, salió y predicó que el Mesías había llegado, que el Mesías lo único que pide es que nos arrepintamos y confiemos en Él y le sigamos. Y toda una ciudad fue creyente. ¿A qué instituto bíblico fue? ¿A qué centro de capacitación fue? ¿No necesitamos capacitarnos? Sí, pero lo poquito que ya tienes tiene que ser fructífero. Así que evangeliza y lleva las buenas nuevas del evangelio con tu testimonio de transformación. ¿Hay alguien aquí que recibió a Jesús? Ya me levantaron las manos. Ahora, de los que recibieron a Jesús, cuando le entregaron su vida, ¿hubo algún cambio? O sea, ¿vieron donde reinaba el pecado, ahora reina Cristo? De decir, Dios me transformó, yo era un mentiroso, ahora no. O yo era un ladrón, ahora no. O yo era lo que fuera, ahora no. ¿Han visto una transformación? Levánteme la mano, a ver. Ya puedes ir y llevar el evangelio. La buena noticia es, tenemos un Dios vivo que tiene el poder, murió por ti, murió por mí. Y si te arrepientes de ser un pecador, te hace su hijo. Y como Él es santo, su santidad te transforma. Tú también serás santo. Serás libre de la maldad. Así que si tienes evidencia de que te has convertido a Cristo de verdad, es el fruto de tu transformación. Dile que tiene al lado, la transformación habla de tu conversión. Porque convertirse es transformarse. ¿Se acuerdan los Transformers? Que son carros y se convierten ¿en qué? En robots. Yo al carro mío le he dado patadas por todos lados, pero todavía no lo hace. Porque mi carro no puede. Ellos son unos seres especiales de fantasía, claro. Lo mismo usted. El mundo, con su propia fuerza, no puede dejar de ser pecador. Es esclavo del pecado, de Satanás. Porque Jesús dice que el príncipe de este mundo es Satanás y el padre del pecado. Y todas las personas son esclavas del pecado. ¿Y qué vino Cristo? A liberarnos de la maldad de Satanás. Y Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Cuando yo reconozco que era un pecador, pido perdón y quiero y acepto su reino y le entrego mi fe a Jesucristo, en ese momento paso de muerte a vida. Y de ser un pecador a ser un hijo de Dios adoptado con la naturaleza de Cristo, su presencia, su poder y su santidad. ¿Cuántos dicen amén? Si siendo del diablo hacías lo que hacía, ahora en Cristo dará fruto de una nueva vida. ¿Alguien ha dado fruto de una nueva vida aquí? Entonces diga, yo voy a evangelizar, estoy listo. Por eso, cuando usted recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis, ¿qué? ¿Qué dice? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Présteme atención acá, por favor, no se distraigan. Préstele reverencia a la palabra, por favor. La iglesia evangélica moderna cree que el poder está en la teología del evangelismo. Y eso es hablar teología. Y sí, podemos sentarnos a hablar de la Biblia y del mensaje teológicamente hablando. Pero el evangelio de Jesucristo no es teología, es un mensaje de amor del cielo para con la humanidad. Es un mensaje de arrepiéntanse y conviértanse a mí, porque vengo a salvarlos ahora, pero pronto vendré como juez y como rey a ordenar la tierra. Te prefiero salvo que mi enemigo. ¿Me sigue? Es un mensaje de un Dios que viene a recuperar lo que creó, pero da un paréntesis de ríndanse y que los amo, entréguense a mí, no les vengo a hacer daño. Es como que venga un rey poderoso a una nación que toda la vida le dijeron a esa nación que ese rey era malo y resulta que no es malo, y cuando llega con todo su ejército que lo puede eliminar en un segundo, les da la oportunidad, ríndanse porque los vengo a amar, no a destruir. Pero si no, los tengo que destruir.
¿Me sigue? Y esa es la gran realidad. Si no nos rendimos a Cristo, por omisión, estás aceptando el infierno. Por cuanto todos hemos pecado, estamos alejados ¿qué? De la presencia de Dios. Y si mueres sin Dios, ¿cuál es el lugar que Dios creó para los ángeles que no quieren a Dios? El infierno. Así que el infierno es un lugar respetuoso dado por Dios para los ángeles que no quieren estar con Dios. ¿Alguien quiere estar con Satanás? ¿Y su propuesta? No, yo quiero estar con Dios. Pero Dios y el pecado no pueden hacer sociedad. Así que Dios tenía que pagar su justicia contra el pecado. Y por eso Jesús tuvo que pagar para que el Padre estuviera en paz, que hubo justicia. ¿Me sigue? Y por amor envió a su Hijo. Si cuando yo acepto a Jesús, acepto su justicia, no la mía. Su obra, no la mía. Pongo mi fe en Él, también lo hago mi Señor. A partir de hoy voy a vivir como tú quieres que yo viva, porque me hago esclavo voluntario de Cristo. Pero dice que recibimos poder cuando viene el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? ¿Cuánto sabe usted que cuando usted nace en Cristo recibe el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen entonces el Espíritu Santo? Todo el que se rinde a Cristo. El Espíritu Santo te capacita con poder, pero aquí viene la llave del evangelismo explosivo. ¿Cuántos quieren ver a la gente transformada, sanada, liberada en un instante cuando le hablen las buenas nuevas de salvación? Nunca te dijeron, párate y da un discurso teológico. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis ¿qué? El testimonio es lo que el Espíritu Santo quiere usar para que otro crea. No el del apóstol Juan, no el del apóstol Pedro. Tu testimonio de conversión y de salvación. ¿Sabe qué? Yo también era un pecador. Yo no te estoy juzgando, te estoy dando una buena noticia. Conocí a Jesús, le acepté, le recibí y me transformó. La mujer del pozo dijo, ¿saben qué? Era una promiscua, una mujer vacía. Hasta que conseguí al Mesías, le entregué mi vida y ahora estoy llena y no necesito lo que el mundo tiene. Te ofrezco agua de vida. Dile que tiene al lado, ya tienes y ya te dieron. ¿Me sigue? Ahora, y pastor, ¿qué hago una vez que la persona, cómo sé que la persona fue evangelizada bien? Tienes que, después que lo invites a rendirse a Cristo, acompáñalo a una oración sencilla. Una oración de pedir perdón por los pecados, renunciar al pecado y poner su vida y su corazón en Jesucristo. ¿Qué tiene que reconocer? Que Jesucristo es Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día. Y por último, pedirle que tome su vida y su alma por la eternidad. Ahora, eso es un voto, es un pacto que Dios dio y un voto que tú haces. ¿Cuál? Mi vida es de Cristo. Así que no basta con creer. El diablo cree y tiembla, pero nunca rinde su vida a Cristo. Así que a usted le toca ahora ayudar, porque posiblemente la persona hizo esa oración. Viene la segunda fase, consolida. ¿Qué es consolidar? Es cuando usted crea concreto y luego le hace así y espera que el concreto no le puedes poner el pie inmediatamente porque se rompe. ¿Qué tienes que hacer? Vigilarlo y ver si necesita agua o más cemento. Consolidar significa afirmar, confirmar. Los cristianos también hacemos la confirmación, solo que inmediato. Yo te hago la oración de fe, estoy contigo y días después te pregunto, ¿sabes lo que hiciste? ¿Estás consciente de la decisión que hiciste de renunciar al mundo y al pecado y entregar tu vida a Cristo? Y si la persona tiene dudas, le reafirmo el evangelio y la vuelvo a llevar a la decisión. Porque Satanás va a trabajar las primeras 48 horas de vida de esa persona para decirle, tú estás loco, tú cómo le vas a entregar la vida a Cristo, y qué vas a hacer con tus amigos, y qué vas a hacer con tus negocios. Es por eso que cuando una persona nace es como un bebé recién nacido. ¿Qué tienes que hacer? Cuidarlo, estar pendiente, llamarlo y ayudarlo a que mantenga y confirme su oración y su confesión con Cristo. ¿Qué les recomiendo? Vuelvan a hacer la oración de conversión. Vuelvan a hacer la oración de entrega. Vamos a hacer nuevamente la oración, no dudes. Muchos se alejan de Jesús porque dicen que yo fui muy pecador, Él no me va a perdonar. No, 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 no. Yo te voy a confirmar, te voy a consolidar una verdad. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Él ya te perdonó hace 2000 años. Solo tienes que creerlo. Eso es consolidar. Afirmarlo en su decisión. ¿Me sigue? Luego tienes que ayudarlo a ser discipulado. Y para discipularlo, la iglesia tiene todo un sistema de formación. Aquí le vamos a enseñar la palabra, los primeros enseñanzas de Jesús, cómo vivir una fe en Jesús, cómo orar, cómo leer la Biblia. Y vamos paulatinamente creciendo en la formación hasta terminar en la academia de líderes. Está
mis primeros pasos, nuevos comienzos, fundamentos de fe. Luego tenemos la escuela de servidores, la academia de líderes y la escuela de mentores. Ya cuando llega una persona a la escuela de mentores, ya es una persona formada y entrenada a un nivel ministerial. ¿Me sigue? Pero tenemos leche espiritual hasta grandes vistes. Pero tú también formas parte del discipulado de la iglesia. ¿Y cómo ayudo para que esta persona? Porque tu éxito no es solo ganar creyentes, présteme atención. Ese es el problema de la iglesia moderna. La iglesia moderna está llena de cristianos creyentes, pero casi no hay discípulos de Cristo. La mayoría cree, pero no está siendo formado. No sabe cómo agradar a Dios, qué le desagrada a Dios. Por eso en los últimos días a lo bueno llamarán malo y lo malo llamarán bueno. ¿Y saben cuál es la señal de la venida de Jesús por la segunda y del anticristo? Que se levantará una iglesia egoísta, ignorante, donde el centro de la adoración es el hombre y un Dios que le sirve como el Dios de Aladino. ¿Han visto esos cristianos en la calle? No, yo vivo a mi manera porque Dios ya murió por mí y Él pagó por el pecado. Yo puedo hacer lo que quiera porque la sangre de Cristo tiene poder, pastor. Dios no es un Dios legalista. Él no es una cuestión de legalismo, de amor. Él dio la vida por ti, tú vas a dar la vida por Él. Porque si tú estás en un matrimonio y te casas, hay cosas que no son malas, pero que tu mujer no le agrada. Ya no caminas porque es bueno o malo, sino le agrada o no le agrada por alianza. Y hay cosas que a ti puede ser que no te parezcan malas, para Dios son aborrecibles. Así que caminas por amor en como Dios quiere que camine. Si te estás durmiendo, despiértate porque es un espíritu de hechicería. Dile que tiene al lado y dile, despiértate. La hechicería no quiere que tú oigas esto. La mayoría de la gente que practicó hechicería se duerme. Porque la hechicería es rebelión. El arte de la hechicería es rebelarse contra Dios. Así que tú puedes ayudarlo ¿en qué? Enséñale quién es, según quién. No la religión, según la Biblia. La religión nos presentó un Dios, pero ¿quién dice Jesús quién es su Padre? Así que yo sigo al Padre de Jesucristo, ese es mi Dios. Y Jesús es mi Señor, el de la Biblia. Por eso usted va a aprender hoy una ley de discipulado. Póngase firme, agarre aire. Agarre estos 2 dedos necesarios para la instrucción y dígale a que tiene al lado, no comas cuento, come Biblia. ¿Cómo sabe usted que yo no lo estoy engañando hoy? ¿Cómo sabe usted que le estoy presentando al Dios correcto? Su alma vale tanto que si te pones la fe en el Dios incorrecto te vas al infierno. Hello. Su alma es tan delicada la decisión que mucha gente se va al infierno siguiendo un Jesús que inventaron ellos u otros hombres. Porque el único que fue a la cruz fue el Jesús de la Biblia, no el del invento humano. No el Jesús conveniente o el Jesús legalista que muchos han presentado. El Jesús de la Biblia. Así que ya conmigo, lo voy a enseñar a acercarse a Dios y conocer a Dios según Jesús. ¿Y qué le vamos a enseñar? ¿Qué es discipular? Enseñarle lo que Jesús manda a guardar, a obedecer y a vivir. ¿Alguien aquí, Dios ha empezado a enseñarle a vivir de una manera diferente por su palabra? Levánteme la mano. Ya tienes en qué ayudar a alguien. Y lo que usted no sabe, le dice, vamos a preguntarle a mi líder o a mis pastores. Vamos a la iglesia. Pero tu objetivo es ver quién de los creyentes desea salir del círculo del egoísmo para seguir a Jesús e imitar su vida. Ser un discípulo de Cristo es alguien que quiere imitar al maestro y vivir y hablar como el maestro habla. En pocas palabras, un discípulo de Cristo es un creyente que deja de ser creyente solamente y decide seguir a Jesús y obedecerle. Y de caminar con Él imitándolo. Amén. La iglesia está llena de creyentes, pero nunca fue el plan de Dios solo dejarlos allí. Un creyente es como un bebé de 6 meses que nunca madure y tiene 40 años. ¿Cómo se ve eso? Un discípulo es una persona que decide que Cristo crezca en él y llegar un día a la madurez de Cristo, porque es una nueva criatura. Todo crecimiento atrofiado es un problema de salud. Todo creyente que no se hace discípulo tiene una atrofia espiritual y es como un árbol que nunca nació. Es como una semilla que cree. Es semilla, tiene el potencial, pero nunca fue enterrada. Así que dile que tiene al lado. Discípulo es el que entierra la forma de vivir del mundo como esa semilla para que nazca la forma de Jesús. Y eso es altar, eso es sacrificio, eso es obediencia. Amén.
Capacítalo después en el proceso. La iglesia lo va a formar, pero tú lo puedes ayudar a capacitar. Amén. Ayúdalo con lo que has aprendido hasta hoy. Si aprendiste a orar, mira, te voy a enseñar. Yo estoy comenzando, pero te puedo enseñar. Vamos, mira, me enseñaron a orar en el nombre de Jesús y busca la cita bíblica. ¿Sabe que eso lo va a obligar a usted a anotar citas, a aprender? Porque la ciencia del estudio de los adultos dice en la andragogía que la potencialidad del conocimiento se multiplica cuando lo recibe y se lo das a otro. ¿Me sigue? Cuando usted recibe algo y se lo enseña a otro, usted aprende doblemente. Aprende por lo que recibe y se le afirma por lo que enseña. Porque Dios nos creó para ser discípulos. Vemos a Jesús, seguimos a Jesús, nos entrenaron en la iglesia y a alguien le llevo esa información para que también crezca junto conmigo. No significa que son tus discípulos porque son los discípulos de Cristo, por lo cual son los discípulos de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tu deber no es aislarlo para ahora ser mis discípulos, no, pero tú puedes ir de la mano en el apoyo de la congregación, ayudando a esa persona que no detenga su crecimiento. Y eso te va a llevar a un sentido de responsabilidad de crecer tú también. Cuando tú estás haciendo discípulos, tú creces cuando crecen tus discípulos. Porque nace un sentido de responsabilidad. El día que Dios me nombró para evangelizar y tener mi primer grupo familiar fue una crisis emocional. Ese día dije, no puedo seguir pensando y hablando como hablo y viviendo, porque Dios me va a pedir cuentas por un mal ejemplo o me va a premiar por un buen ejemplo. Soy responsable de que esa gente haga las cosas que Dios quiere que se haga, porque un perverso es un cristiano que sabiendo la verdad no la vive y distorsiona a otro cristiano. Y hay muchos lugares allá afuera que es una cuerda de perverso que hacen un show para sacarte el dinero y mantenerte sentado en una silla. Y nunca fue el plan de Dios que nos quedemos en una silla. Es el plan de Dios que agarres a tus hijos, que agarres a tus vecinos, que agarres a tus amigos y a tu familia, los evangelices, que se salven en Cristo, pero también que se vuelvan discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para algún día no solo verlos en el cielo, sino en posiciones también de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ver a mis hijos allí, a mi familia allí, a mis amigos. Y enséñale por último en el modelo de los pasos de Jesús, en el quinto, envíalo. Ve con él, ven, vamos a hablar de Jesús. Me da pena, no hay problema, tú me miras. Pero un alma hay que salvar hoy. Y de esa alma oremos para ver si quiere ser un discípulo de Jesús. Así que yo le digo a mi esposa que para mí los domingos, y con todo el respeto, lo voy a decir con todo el respeto porque sé que tú no eres así. Para mí el domingo es como cuando vienen los barcos de pesca. Algunos los trae Dios por otra persona, otros los trae Dios a través de la internet, las redes sociales y se sientan acá. Pero mi esposa y yo y los líderes estamos, ¿quién de estos creyentes quiere seguir a Jesús? Porque el diablo cree en Jesús, de hecho se somete en su nombre, pero ¿quiere ser su discípulo? Entonces, diga conmigo, creyente es salvación, discípulo es conversión. La iglesia tradicional tiene a Jesús como el Salvador, pero no le obedece en nada, porque si lo obedeciera no tuviera ídolos. Ahí no hay discípulos de Cristo, hay simplemente un creyente que cree en Jesús, pero ni lee la Biblia, ni sabe lo que Dios le agrada y le desagrada. Y usted no se puede dar el lujo que la gente que usted gane el día de su coronación, esa gente quede sin premiación. ¿Cuántos quieren hacer discípulos con fuerza? ¿Sabía que el que forma a alguien, lo inspira y lo ayuda en su crecimiento, tiene doble corona en el cielo? Uno por haberlo ganado y otro por... Así que todo lo que esa persona haga de ahí en adelante, tú llevas premio. ¿Sabía eso? Que somos la premiación de todo lo que hagamos del apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Que aún ellos están en el cielo, la iglesia crece y todo como fueron la raíz, los primeros, ellos están recibiendo recompensa. Así que el diablo robó el sistema de multinivel del evangelio de Cristo. Cristo no tiene un multinivel, es una malicia diabólica, pero Dios es un Dios justo y mandó a la iglesia a crecer como una enredadera. Y Dios vio tu esfuerzo y quién sabe si mañana nace un nuevo apóstol Pablo a través de ti. Es tu deber formarlo bien, aunque tengas poquito, lo poquito dáselo bien y envíalo contigo a hacer lo que tú haces. Así que quiero terminar marcando una diferencia entre qué es formar y hacer discípulo, porque Jesús dijo, id y hacer discípulos. Y vamos a profundizar esto más en un entrenamiento. Pero los próximos días vamos a activar la academia de servidores. Ahí formamos discípulos. Formar y hacer discípulos van de la mano. ¿Me sigue? Preste mucha atención, porque yo hoy te voy a enviar a ser discípulo. Pero formar y hacer discípulos son dos cosas diferentes y van juntas. Formar discípulos
es lo que la iglesia hace, la congregación. Y quiero hacer un paréntesis. Iglesia no es el local. Les dije que por falta de discipulado, creyentes durante generaciones pierden la esencia y la verdad y vuelven a las tradiciones que aprenden. Los romanos conquistaron el evangelio y el emperador romano Constantino se autoproclamó el líder principal y secuestra a la iglesia cristiana, matando a la mayoría de los líderes cristianos, proclamando sacerdotes a los soldados y crea la iglesia que conocemos todos. Por eso está en Roma. Lo que era la casa del emperador, del César, se convierte en la iglesia principal. Y ese día cambian el concepto de la eclesía como un lugar territorial. Dile que tiene al lado, eclesía no es un local. Pero si él lograba convertir la eclesía en un local, él como emperador, experto en locales y territorio, tenía dominio a través de la religión de lo que antes hacía a través del poder y la guerra. Por eso esa iglesia tradicional usó la guerra en la religión. Porque el objetivo del emperador no era adorar a Dios, era conquistar a través de la fe lo que las armas ya no podían hacer. Porque la mayoría de los romanos eran cristianos, así que los tenía que engañar y llevarlos a una nueva forma de guerra, la religiosa. Y se paró un día, tuve una revelación, esa revelación, yo miré al Cristo de la gloria, el Cristo revolucionario. ¿No se dan cuenta que los ambiciosos más grandes del planeta como Hitler y todos esos hombres usan la fe para manipular a la gente? Así que, amado mío, si usted tiene rechazo de Cristo por lo que la supuesta iglesia de Cristo ha hecho, lea Biblia, porque la verdadera iglesia de Cristo no se encierra en un local. La iglesia significa los discípulos de Cristo en la calle. Eclesia en griego significa los de afuera, los que llevan el mensaje. ¿Qué significa? Entonces, la eclesía o la iglesia no es este local. Diga conmigo, la iglesia soy yo. ¿Quién lleva el mensaje de Jesús? Yo. Entonces usted es la iglesia. ¿Quiénes estamos viviendo la vida de Jesús en la calle, en su casa, en el trabajo? Yo. La iglesia somos la novia de Cristo, no un local. Y cuando usted se le cambie ese switch, usted va a ensanchar la iglesia. Porque el plan de Jesús es que la iglesia fuera una nación, no un local. Los hombres convirtieron el modelo del evangelio en un modelo político. Pero Dios ha levantado reformadores como Lutero y todos estos hombres para decirte hoy, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la novia de Jesús, son los discípulos de Cristo llevando su mensaje y la presencia y el poder del Espíritu Santo para salvación, transformación y para prepararnos para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto, está preparando a su pueblo, está preparando a sus líderes. Está preparando con los que va a gobernar eternamente. ¿Hay alguien aquí que quiere pertenecer al reino de Dios y ser parte de él y su gobierno? Eso es la iglesia. Te están entrenando en tu primera misión. ¿Cuál es la primera misión? Ir y hacer discípulos. Predica el evangelio, consolídalos con amor en Cristo, dale amor, llévalos a Jesús, ayúdalos en su decisión de fe, ayúdalos en su discipulado para que deje de ser creyente y decida amar a Dios y obedecerle, porque esa es la señal de una conversión. Pastor, ¿cómo saber que alguien se convierte o no? Cuando usted le empieza a enseñar la voluntad de Dios por la palabra, si la persona dice, ay, ¿qué más? Wow, pero eso me lo enseñó mi abuela, pero ¿qué más? Quiero hacerlo. Nació porque eso lo produce el Espíritu Santo. Pero cuando una persona sale orgullo, no, a mí me parece, usted ya sabe que el árbol parece, pero ¿cuál es el fruto? El orgullo. ¿Y cuál es la simiente de Satanás? El orgullo. El orgullo religioso siempre te va a decir lo que piensa. El discípulo lleno del Espíritu Santo o el creyente lleno del Espíritu Santo te dice, ¿y qué dice Dios? ¿Cuántos acá a diario le preguntan a Dios, Señor, cuál es tu voluntad? ¿Hay alguien aquí que hace eso? Levante la mano, por favor. Esto te cuesta la vida si no la levantas. Los ángeles te están observando. Ellos vieron un Judas jurando patria y muerte. Y un Pedro negando, pero ¿cuál fue la diferencia? Que Judas lo negó por orgulloso, porque su plan no funcionó, le dio vergüenza. Pedro se escondió por vergüenza, porque prometió valor y negó a Jesús, pero creía en él y le amaba.
No te alejes de Dios si pecas, arrepiéntete y ve a Dios, porque tú amas a Dios y Él te ama a ti. Pero no esfuerce a una persona a ser discípulo de Cristo si en las cosas pequeñas se niega a creer y obedecer. Ore para que se convierta de verdad y nazca de nuevo. ¿Me sigue? Porque la idea no es crecer por crecer. La idea es, entre los creyentes, igual es ese discípulo que vamos a formar para que un día sea enviado a ser discípulos de Cristo. Pero si no quiero obedecer a Cristo, ¿cómo lo vas a enviar? ¿A qué va a ser discípulos de qué? ¿De sus propias ideas? Por eso hay tantas falsas religiones, tantos falsos cristianismos. No me estoy hablando ahora vamos a crecer por crecer, sino vamos a orar, Señor, de estos que se convirtieron, ¿quién quiere ser tu discípulo? Muéstramelo. Y esa persona tú no la tienes que obligar a venir a la iglesia, esa persona tú no la tienes que obligar a obedecer, esa persona más bien te va a quedar a pregunta, ¿y qué hago? ¿Y cómo oro? ¿Y cómo sigo a Jesús? Enséñame, porque eso fue lo que dijo la mujer del pozo, eso fue lo que dijo el endemoniado Garadeno cuando fue libre, eso fue lo que dijo Pedro, Señor, apártate de mí que soy un pecador. La convicción del Espíritu va a estar en esa persona, no solo para reconocer que el único santo es Él y hemos sido pecadores, sino para creer la esperanza de una nueva vida y decir, soy una nueva criatura, ahora serví al diablo ayer, hoy sirvo a Cristo. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Hay alguien aquí que quiere hacer eso por Dios? Entonces tú eres un discípulo de Cristo. ¿Que estás en formación? Sí. Así que formar es enseñar a entrenar a las verdades del Evangelio y vivir, ¿qué? En santidad. ¿Qué hace la formación? Te enseña a obedecer a Dios, a vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es una obra santa? Obedecer a Dios. Todo lo que hagas conforme a la voluntad de Dios es santo, porque Dios es santo. Si Él te dice, ora por los enemigos y perdónalos, ¿cómo te santifica? Ay, no quiero, pero lo voy a hacer. Señor, la verdad le quiero volar la cabeza, pero decido perdonarlo. No parece santo, pero ante Dios es santo. No es lo que nos enseñó la religión tradicional, que santo es alguien que habla, hola, ¿cómo estás? Ay. No, eso es, no sé qué nombre darle. Es anormal. Santo es cuando la tentación te está pasando al frente, la que te gobernaba, la que seducía tu corazón, lo que tanto te gustaba en la carne y tu carne se alborota, empiezas a sudar, pero el amor por Dios está en ti y dices, ay Señor, ayúdame porque mi carne es débil, sales corriendo y todo el mundo se burla de ti, pero Dios dice, amén, este es un discípulo de Cristo que se está esforzando por amarme y su poder es el que te ayuda, porque no puedes ser un discípulo de Cristo sin el Espíritu Santo. Sin nacer de nuevo. ¿Vieron que es imposible ser discípulo de Cristo sin el Espíritu Santo? Necesitas recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso, cuando yo estoy evangelizando y los tengo ustedes acá, yo me pregunto aquí, ¿quién de ellos querrá ser discípulo de Cristo? Hago la pregunta pública. ¿Quién querrá de ustedes ser discípulo de Cristo? Ah, tengo 1, 2. ¡Wow! ¿Cuántos más hay aquí? ¿Y por qué los demás no levantaron la mano? Porque usted sabe el precio que eso implica. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y obedézcame. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. El que quiera ser discípulo, si al maestro lo rechazan, te van a rechazar. Ser discípulo de Cristo significa formar en mí un carácter santo. A pesar del rechazo, de la oposición, sin religiosidad, porque debe estar lleno de amor. Eso sí está complicado. Ahora, hacer discípulo es diferente. ¿Qué es hacer discípulo? Para terminar. Hacer discípulo es ¿qué? Un estilo de vida. Es ganar a otros ¿para quién? Y ayudarles. Les abro mi corazón y soy más transparente aquí. Yo he tenido gente en mi vida que lo he llevado a Jesús. Los motivo, estoy al lado de ellos para ayudarlos a Jesús. Y han llegado a ser mejores discípulos que yo. Eso no importa. Mi trabajo es hacer discípulos, no formarlo. El Espíritu Santo y la iglesia lo forma. ¿Me sigue? El mío es hacer, empujarlo, llevarlo, acompañarlo. Y para mí es un honor que Dios haya a través de mi vida tener hijos espirituales o personas que han sido más usadas, más santas y más maduras. Digo, wow, porque yo sé que eso alegra el corazón de Dios. Amén. Así que, ¿qué es hacer discípulos? ¿Es un qué? Estilo de vida. No es un programa, no es un estudio, no es un sistema, es un estilo de vida. Donde tú estás y lo puedes aplicar en tu oficina, en tu trabajo, en el automercado, en el cine, a donde vayas, estás modo a ser
discípulos. Los evangelizo, los salvo con el evangelio, los gano y luego los motivo a ver si quieres ser un discípulo de Cristo. Así que vas a tener 20 amigos y buscando quién de los 20 quiere dar el paso más allá de ser creyente. Amén. Formar discípulos es más interno y en la iglesia, como hacemos los discipulados los lunes, aporta. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia aporta con sus entrenamientos y programas de formación. ¿Qué estoy haciendo aquí? Te estoy formando con la palabra. Te estoy entrenando. Pero hacer discípulo es tu trabajo, no el mío. Ya yo hago lo mío. ¿Cuántos de ustedes, y la gloria sea de Dios, han sido por conexiones con nosotros de forma directa o indirecta? Levanten la mano. Ya tenemos mi trabajo hecho y el de usted. Ahora usted tiene que hacer como esos desconocidos. ¿Vieron el video? Que mañana venga alguien aquí y diga, ¿y usted? No, no te conozco, yo tampoco. No, pero yo conozco a Juana. Juana es amiga de María. María es mi amiga, que yo la traje al Señor. Ah, entonces tienes al lado tuyo a alguien que es tu fruto y no lo sabías. Como vimos a Esteban, que era fruto de esta muchacha. Qué lindo es el evangelio, porque Dios nos mandó a una misión, diga conmigo, salvar las almas y ayudarles a aprender a vivir como hijos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Hacer discípulo, en cambio, es externo. Todo lo que da fruto, ¿qué dice? Todo el que da fruto. ¿Cuál es el único requisito que Jesús da? Un fruto de verdadero arrepentimiento. ¿Podemos enviar a ser discípulo a una persona no arrepentida? No es para cualquiera tampoco. No es aquí la piñata, todo el mundo. El brujo haga su fruto. Y el otro, no. Es ver que ves en esa persona y orar. Hay verdaderamente deseo de aprender de Dios. Hay hambre por agradar a Dios. Hay el fruto de una nueva vida. No significa perfección. Significa el anhelo. La formación te lleva a la perfección. Pero el anhelo te lleva a la acción. Amén. ¿Y cómo hacer discípulo? Termino con esta enseñanza. Fácil. ¿Cómo lo hacemos? Sin complicaciones. Diga que tiene al lado. Sin complicaciones. Si usted no puede con esto, bueno. Ore intencionadamente por los que conoces y con los que te relacionas. ¿Alguien conoce gente? ¿Se relaciona con alguien? ¿Quién de esos no es cristiano? O también tienes que evangelizar a algunos cristianos. Ya entendiste el mensaje, ¿verdad? Dice cristiano, pero este muchacho cree, pero no se ha convertido. Hay que ayudarlo a rendirse, porque si no se rinde, el Espíritu Santo lo va a respetar, no se va a meter ahí a gobernar. Dios no gobierna cabras, Dios pastorea ovejas. Dios ungió a Saúl, pero bendijo a David. Cuidado. Así que usted tiene que orarle a Dios, Señor, y con amor, sabiduría, el amor sobre todo, y la sabiduría. Si ves un cristiano, respeto, le digo, pero usted, papi, con todo el respeto, ¿tú eres creyente? ¿No? Sí. Papi, ¿sabías que eso a Dios no le agrada? Él tomó su cruz y tú la tuya, pues te estás bajando de ella. Estás usando la cruz más bien para tirarse a la gente. La cruz significa, amado, crucificar el pecado que yo quiero hacer, crucificar la carne, por amor al Señor. Aunque no quieras y aunque te guste el pecado. Porque Jesús mostró en el Getsemaní que le dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. ¿Quería ir a la cruz? No, pero fue por no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dile que tiene al lado. Esa es la oración 24/7 de tus decisiones. ¿Es un discípulo de Cristo? Ay, Señor, lo tengo al frente, me diste los 5 ministerios y yo los cierro, le doy con toda la fuerza bajo la unción del Espíritu Santo. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, hablamos después. Dios te bendiga. ¿Me sigue? No estoy hablando de legalismo aparente. Estoy hablando de vida sacrificial. No para llegar al cielo, ya somos salvos. Por la gracia. Pero esa misma gracia nos capacita para una vida nueva. No bajo el poder del pecado, sino bajo la influencia, el poder y el gobierno de la verdad y el Espíritu Santo. Si somos discípulos de Cristo, nos vamos a parecer a Cristo. Así que ora intencionadamente por los que conoces y con los que te relacionas. Háblales del plan de salvación y cómo Cristo cambió tu vida. El testimonio, ¿se acuerdan? Tu testimonio. Conéctalos con quién? Con tus líderes. Si vas a una casa de vida, un grupo de conexión, conéctalos con una persona que los pueda oficialmente la iglesia ayudarte a cuidarlo. O con tus pastores. Tráigalo a la iglesia el domingo. Yo me paro aquí, ¿por qué? Esperando a ver quién quieren conectar a quién. Porque si soy el pastor, es mi responsabilidad pastorear la iglesia.
Quiero saber las ovejitas que vienen. Amén. Y usted me lo presenta. Pastor, acaba de entregar su vida a Cristo para saber cómo ayudarle. Y tenemos todo un ejército aquí de servidores. ¿Cuántos dicen amén? Dispuestos a ayudar en su crecimiento. Pero no basta con que la iglesia lo haga. Tienes que acompañarlo y ayudarlo en su caminar con Cristo. ¿Quieren tomar una foto de eso? Tomen una foto de eso. Creo que es el tiempo de tomar una foto de eso. Y si no se preocupe, se la voy a mandar todo esto al grupo de la iglesia. Porque te voy a enviar a una misión. ¿Cuántos quieren salir de aquí a ganar a su familia para Jesús, sus amigos? ¿Cuánta gente murió en este terremoto de Venezuela sin haber rendido su vida a Jesús? No, no puede pasar eso en Miami nunca. Porque está la Iglesia Cristiana Global, vamos a hacer el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñalos, ayúdalos en su caminar con Cristo y anímalos a llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús. Para terminar, la gran comisión no es solo para los apóstoles o los pastores. ¿Qué es la gran comisión? Vamos a leerlos todos. 1, 2 y 3. ¿Qué es la gran comisión? Es nuestro deber formarnos como hijos de Dios, discípulos llenos del Espíritu Santo, en cómo vivir en santidad, y es nuestra misión y estilo de vida el hacer discípulos de Cristo. En eso se encierra el Evangelio de Jesús. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con toda tu alma, y al prójimo, y ve a salvar a otro que quiera vivir ese principio. ¿Cuánta gente allá afuera que no conoce a Jesús o tiene un mensaje distorsionado de Jesús? ¿O cuántos cristianos hay que evangelizar que están viviendo un estilo de vida alejado de Jesús? Así que cierro con este reto a la Iglesia Cristiana Global y a todo el que me está viendo, sea la iglesia que sea. Jesús viene pronto, y ¿cuántas almas te vas a llevar con él? Tu ropa no vas a poder llevar. Tus bienes son de Dios. Todo es de Dios, por eso se quedan aquí. El cuerpo que te dio se vuelve polvo porque es de Dios. Lo único que Dios te dio fue tu alma y tu voluntad. Eso es tuyo. Y yo se lo entregué a Cristo. ¿Hay alguien aquí que se lo dio a Cristo? Así que lo verdaderamente que tiene tu nombre son las almas que alcances y los inspires a llegar a ser discípulos de Cristo. Esa es tu ofrenda en el cielo. ¿Me sigue? Qué lindo, ¿verdad? Ahora, qué hermoso que lo entrenes bien para que Él continúe, porque la visión de Cristo es discípulos que hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos de Cristo. Que tú partas de este mundo, tus nietos, tus bisnietos, tus amigos, que fueron bien formados y fueron bien capacitados, siguen haciendo discípulos, que hagan discípulos, que hagan discípulos. Cuando llegues al cielo, hay una multitud como ofrenda para Jesús. Ese sacrificio fue muy costoso, una humillación muy grande que Cristo tuvo. Por eso el Padre aplaude y bendice a aquellos que aman a su Hijo y a aquellos que dicen, Señor, no quiero ser uno más que se sienta el domingo. Heme aquí, envíame a mí. No sé hablar mucho, pero tengo algo que contarle a la gente. Jesús salvó mi vida y la cambió. ¿Hay alguna mujer del pozo, algún endemoniado garadeno que se arrepintió y Dios transformó en esta sala? Levánteme la mano. ¿Estás dispuesto no solo a dar gracias los domingos adorándole por ser salvo, sino ir a rescatar un país que dice ser cristiano, pero necesita ser evangelizado?